Bueno, seguimos con los estudios que venimos realizando en esta secuencia de las 7 iglesias. Sí, vamos por la parte 8, creo, para que no pierda la secuencia. Yo conozco tu sobre y donde habitas y donde está el trono de Satanás, pero retiene mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los tiempos en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde habita ¿quién? Satanás. Apocalipsis 2:13, ¿no? El Señor Jesús le escribe a esa iglesia que vive en ¿dónde? Donde está el trono de Satanás. Es algo increíble, ¿verdad? ¿Quién va a creer que todo eso está en la Biblia, no? De manera que ese sacerdocio es otro Babel, otro portal para ir al cielo. Es otra abominación de Satanás, donde Satanás tiene su trono y esa es la sede de Satanás. Pero retienes mi nombre, le dice el Señor. Pero esa iglesia seguía aferrándose a la verdad a pesar de las circunstancias en las que vivía, ¿sí? Y le dice el Señor, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto, donde habita Satanás. ¿Sí? Ahí vemos un nombre de un hombre, Antipas. Antipapa no le sonará, que prefirió morir antes que negar la fe del Señor Jesús. El Señor Jesús lo llama Antipas. Interesante nombre. No podemos saber a ciencia cierta quién era ese hombre. Un pastor, no sé, de aquella época, un hermano fiel, un diácono, un predicador común. Pero la palabra Antipas significa antipontífices o antipapa, ¿sí? Al proyectarse al periodo eclesiástico profético, claro está. Entonces ya sabemos por qué lo mataron, porque desenmascaraba a quien decía ser el mediador entre Dios y los hombres, poniéndose en el lugar del Señor Jesucristo. Así que las creencias de la mediación del Señor Jesucristo se había movido al hombre, desplazando al Señor Jesús, y eso era un problema. Ellos fueron elogiados por ser como Antipas. Mi testigo fiel fue muerto entre vosotros, donde habita Satanás. Vamos a leer este versículo. Pero tengo unas pocas personas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Apocalipsis 2:14. Así que el reproche, aquí está el reproche, así que lo que había entrado en zancadillas a la iglesia era como Balaam, haciéndolos caer, instándolos a pecar, a murmurar, que es algo típico en la iglesia. La discordia, y eso son doctrinas que llevan a la gente a un camino equivocado. La murmuración, el juzgamiento, eso son cosas, eso son problemas que tienen las iglesias, y eso tiene que ser erradicado. Y muchos irán a servir a otros dioses. Hemos hablado sobre la doctrina de Balaam varias veces en esos estudios, recuérdalo, ¿no? Como le ofrecían dinero para que hiciera el pueblo pecar. Y eso es lo que puede pasar en la iglesia cristiana, ¿verdad? El Señor Jesús advierte aquí, cuidado con los compromisos, la causa de Constantino. ¿Qué hizo Constantino? Él dijo, casemos la iglesia, no tengamos esa constante batalla entre el paganismo y el cristianismo, seamos una sola religión. Y sacó un medallón que de un lado había una imagen de un Cristo muerto y por el otro lado todas las deidades paganas. Pero Constantino tenía un problema, la palabra de Dios, porque la palabra de Dios lo cortaba como espada de dos filos, lo desenmascaraba. Entonces, ¿qué hizo? Llegó a un acuerdo, consiguió que su sacerdote San Eusebio prescribiera porciones de la Biblia, mandó a hacer 50 copias y fueron escritas de tal forma que el Señor Jesucristo fuera visto menos de lo que Él es, para que pudiera ver un matrimonio entre las religiones, y así Zoroastro, Júpiter y Apolo y todas las deidades paganas pudieran estar junto al Señor Jesucristo, o sea, degradarlo un poquito, y así todos los dioses paganos estuvieran a la misma altura del Señor Jesús y no habría ningún problema.
así pudieran adorar a todos por igual. Este fue un documento ecuménico que él comisionó. Entonces, en ese compromiso de degradar al Señor Jesús, y los principios de la iglesia cristiana eran pisoteados. Entonces la fe del Señor Jesús fue reemplazada por la obediencia del hombre. Es algo increíble. El problema de la doctrina de Balaam instiga a pecar contra el Señor Jesucristo, y cómo se usa, con astucia. Eso está en Números 23, 24, 25, si desea leerlo. Y también tiene a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, que yo aborrezco. Apocalipsis 2.15. Primero aborreció a los nicolaitas, pero hoy los amamos y se aferran a la doctrina de los nicolaitas, de San Nicolás o Papá Noel. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto hasta ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al vencedor le daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, en el cual nadie conoce sino el que lo reciba. Apocalipsis 2, 16, 17. Las concesiones, los compromisos son el mal más grande de todos los tiempos, porque es tan engañoso que te conviertan a ti y no tú a ellos. Hoy Pérgamo es una gran ciudad del tercer mundo, muy moderna. Existen el templo a Dionisio, el templo a Trajano, el templo a Zeus, a los Escolapios, del emperador Guillermo, y esa era la forma de adoración allí. En Pérgamo, hoy quiero decirle que el compromiso entre el error y la verdad deben de ser rechazados, y que el Señor Jesús sea el centro de su verdad, y sea el centro de su corazón, y sea el centro de su adoración, y sean enterrados dentro de sí mismos, aferrados como única opción que tú debes de llevar así. Demos gracias al Señor Jesús por permitirnos ver estos estudios de revelación, así no ser engañados por doctrina del ecumenismo que hoy se ven en nuestro tiempo. En el primer estudio llegamos hasta la iglesia de Pérgamo, una de las 7 iglesias, y vimos cómo los compromisos y las concesiones habían entrado a la iglesia, y ahora había gente que creía en la doctrina de los nicolaitas, que habían sido rechazadas totalmente por la iglesia de Éfeso. El próximo periodo de la historia es el más triste de la historia de la iglesia primitiva, porque una vez que uno haya aceptado el compromiso y de hacer concesiones, eso se crece como un cáncer dentro de la iglesia y llega a ser una oscuridad total. Así que el próximo periodo va a ser muy interesante, va a ser bastante triste y duro. Vamos a ver en todas sus formas Tiatira. Así que si te gustó este estudio, no olvides comentar, no olvides compartir, no olvides seguirme para más estudios como este, y di amén.